Atención que hay gol en Las Gaunas. ¿Quién no ha escuchado alguna vez el mítico gol en Las Gaunas del antiguo carrusel deportivo? ¡Qué recuerdos! Pero amigos vintage, lo cierto es que para conocer realmente lo que significa gol en Las Gaunas hay que tener más o menos unos 40 añitos para arriba. Esto despierta la nostalgia de todos aquellos que vimos al Logroñés batirse el cobre en primera división por allá por los años 80 y 90. Pero además del Logroñés pudimos disfrutar de otros equipos que hoy en día han desaparecido o se encuentran muy lejos de reverdecer viejos laureles en primera división. Este es el caso de equipos como el Mérida, el Salamanca, el Extremadura, el Compostela, el Albacete y un largo etcétera. Hoy en Vintage Football Stories, equipos de primera. Nueve fueron los años felices del Logroñés en primera, conocido por su gol en Las Gaunas. Por su palmada en el pecho. El nuevo Las Gaunas poco tiene que ver con aquel viejo estadio inaugurado en 1924, con cierto aroma a campo inglés. Un terreno de juego pesado, pequeño y con el público encima. Un estadio en el que el Club Deportivo Logroñés alcanzó las mayores cotas de su historia. El estadio pasó a mejor vida, como el club, aquel club que entre 1987 y 1997 hizo soñar a su gente. Con Anton Polster, Oleg Salenko, Quique Setién, Manu Sarabia, Julen Lopetegui o el mítico Tato Abadía. Pero hay muchos más. Aquel tiempo en el que los grandes lo pasaban mal en Las Gaunas. El Real Madrid perdía con gol de Polster. El Atlético también. Ahora Polster asiste y García Pitarch marca. Incluso el Barcelona de Cruyff se dejaba remontar y necesitaba de un penalti para terminar igualando el choque. Los viejos laureles del Club Deportivo Logroñés fueron languideciendo hasta desaparecer en 2009, como si no, por motivos económicos. Siempre el dinero. El Albacete Balompié es sin duda un histórico del fútbol español, el único equipo de Castilla-La Mancha que ha militado en primera división. En total 7 temporadas en la máxima categoría repartidas en 2 épocas. En la temporada 90-91 el Albacete debuta en primera. El entrenador asturiano Benito Floro es el encargado de dirigir a una plantilla mítica para los manchegos, con jugadores en sus filas como el albaceteño Catali, Salazar, Coco o el guardameta costarricense Conejo. En su debut en primera, el denominado queso mecánico finalizó en la 7ª posición de la tabla, quedándose a un solo punto de jugar la Copa de la UEFA. En la temporada 94-95 se quedó a un paso de la final de la Copa del Rey, tras caer ante el Valencia en las semifinales en un partido de vuelta que se resolvió por la mínima tras el empate de la ida. No obstante, para el recuerdo, el Alba ha dejado partidos encomiables, como la victoria 3-1 frente al Atlético de Madrid en la temporada de su debut, con goles de Catali, Menéndez, Manolo para el Atlético de Madrid y Soler finalmente para los manchegos. También fue meritorio, en esa misma temporada, el empate a 1 en el Camp Nou. Catali adelantó a los manchegos y Risto Stoichkov puso el empate.
aunque sin duda la mayor machada frente a los culés tuvo lugar en la temporada 92-93. El Barcelona se puso por delante con gran autoridad, gracias a los goles de Laudrup, Stoichkov y Begiristain. Pero a partir de ahí el Alba despertó y Pinilla antes del descanso recortaba distancias. En la reanudación, el partido siguió con el Albacete buscando la contra, y a 15 minutos del final, Antonio Carlos anotaba el 3-2, para que finalmente fuera el inigualable Salazar el encargado de empatar el choque cuando todo parecía finiquitado. Por su parte, el Real Madrid también pasó apuros en el Carlos Belmonte. En la 95-96, Raúl adelantó a los madridistas al borde del descanso, pero Maqueda de tremendo zapatazo puso las tablas. Por el camino, un sinfín de ocasiones y 2 goles anulados a los albaceteños por falta y mano. En aquella primera etapa, los manchegos aguantaron en primera división hasta la temporada 95-96. En la memoria de todos los albaceteños y también de los aficionados del Tenerife, lamentablemente perdura el triste recuerdo del fallecimiento del mítico delantero panameño Rommel Fernández. El 6 de mayo de 1993, Rommel perdía la vida a los 27 años en un accidente de tráfico. En aquel momento, el ariete militaba en las filas del Queso Mecánico, cedido por el Valencia, después de haber brillado varios años como goleador en el Club Deportivo Tenerife. A día de hoy, es considerado como uno de los mejores futbolistas panameños de la historia. El Burgos Club de Fútbol fue el primer gran equipo burgalés, debutó en primera en la temporada 71-72 y durante aquella década vivió su etapa dorada con jugadores en sus filas como el mítico Juanito, justo antes de llegar al Real Madrid. Entre el 71 y el 80, el Burgos Club de Fútbol acumuló 6 temporadas en primera división. El debut en el plantío fue frente al Real Madrid. Los burgaleses cayeron 2-1 y asistieron al primer gol de Santillana con la camiseta blanca. En la siguiente temporada quizás encontramos el partido más recordado en la historia del club, una contundente victoria frente al Athletic de Bilbao, 5-1. Lamentablemente el equipo cayó en una crisis económica y el 12 de abril de 1983, ante la inminente liquidación, el club desvinculó a su filial para librarlo del desastre y mantener sus derechos federativos, que fueron cedidos posteriormente a un club de nueva creación, el Real Burgos Club de Fútbol, fundado el 4 de agosto de 1983. Y precisamente el Real Burgos logró estar 3 temporadas en la máxima categoría. Los 2 primeros años en primera división fueron, sin duda alguna, los más gloriosos de la entidad rojiparda, con jugadores como el portero El Duayen, Balint, Juric o Barbaric, entre otros. El Real Burgos debutó en primera en la temporada 90-91. Ese mismo año fue apodado como el Matagigantes, debido a los buenos resultados cosechados ante los equipos más importantes de España, sobre todo la doble victoria cosechada ante el Real Madrid. En el plantío, los burgaleses lograron remontar el tanto inicial de Hugo Sánchez, con 2 goles de Juric, el último en el minuto 89. En el Santiago Bernabéu se hicieron fuertes y dieron la sorpresa, con un solitario gol de Edu en el minuto 54. Esa temporada el Burgos la completó con los empates obtenidos ante el Barcelona, Atlético de Madrid y las victorias ante el Sevilla y el Valencia. El segundo año del Burgos en la máxima categoría, la temporada 91-92, se saldó con un espléndido 9º puesto, salvándose del descenso varias jornadas antes de acabar el campeonato y quedándose a las puertas de jugar la Copa de la UEFA. Aquella temporada el Barça de Cruyff fue incapaz de doblegarlo. En el plantío los burgaleses empataron a 2. Comenzó adelantándose el Barcelona con un tanto de Guillermo Amor y luego el Burgos remontó con goles de Tocornal y Balint. Laudrup, a falta de 1 minuto para el final, logró el empate.
En el Camp Nou, empate a 1. El lateral Alejandro lo hacía todo bien, burla el fuera de juego y dribla a Zubizarreta, definiendo a la perfección. Y luego Amor niveló la balanza. En la temporada siguiente, la 92-93, el equipo descendió a segunda división, quedando inmerso en una grave crisis económica. El Castellón ha estado 11 veces en primera división. Su época dorada la encontramos en la década de los años 40, cuando logró alcanzar la cuarta plaza en la temporada 42-43 y la quinta posición un año después. Aunque sin duda una de las victorias más recordadas fue el 4-0 al Barcelona el 8 de abril de 1973. Aquella temporada fue una de las mejores. El Castellón acaba quinto en la clasificación final. Y en la Copa del Rey se plantó en la final, la única de su historia. Enfrente un clásico copero, el Athletic de Bilbao. Los vascos derrotaron a los castellonenses por 2-0. En las filas de los blanquinegros destacaba un joven Vicente del Bosque. A finales de los 80 y principios de los 90, el conjunto valenciano disfrutó de sus últimos partidos en primera división hasta la fecha, destacando el 2-2 en el derbi en casa frente al Valencia, con doblete de Pénez para los ches y tantos de Cabrera y Raúl para los castellonenses. Para el recuerdo, victorias meritorias ante el Athletic de Bilbao de Clemente en casa por 2-0, o en las goleadas ante el Tenerife con un contundente 5-1 y frente al Betis con 3-1 a su favor. El Compostela fue sin duda uno de los grandes animadores de la competición durante la década de los 90. Jugó en primera división durante 4 temporadas seguidas, desde 1994 hasta el 98. Tras 7 años con Fernando Castro Santos como entrenador, para la temporada 95-96, el equipo ficha a Fernando Vázquez. Ese mismo año, el conjunto firma su mejor temporada, llegando a ser subcampeón de invierno solo por detrás del Atlético de Madrid y terminando 10º en la que sería su mejor campaña. El equipo se mantuvo 3 temporadas más hasta que terminó en una mala posición en la 97-98 y descendió a segunda tras perder en la promoción frente al Villarreal. En aquel equipo destacaban jugadores como el goleador Ogen, el Tato Abadía, José Ramón, Fabiano o Lecumberri, entre otros. En el año de su debut en primera, el Real Madrid no pasó de sendos empates a 1, tanto en la ida como en la vuelta. En San Lázaro, Raúl adelantaba a los madridistas y Fabiano empataba el choque para los gallegos. Y en el Bernabéu más de lo mismo, Amavisca adelantaba a los locales y Ogen empataba el partido para el Compostela. En la retina de los aficionados también está la victoria frente al Fútbol Club Barcelona en San Lázaro. Corría la temporada 95-96. Mejo Codro adelantaba a los catalanes en el minuto 24. Sin embargo, en la segunda parte, en 2 minutos, los compostelanos le iban a dar la vuelta. Primero Christensen, de penalti en el 76, y Ogen, en el 78, firmaría el 2-1 definitivo. Pero si alguien sufrió la presencia del Compos en primera, esos fueron los vecinos del Deportivo de La Coruña. 4-0 en San Lázaro en la temporada 95-96. Y por si fuera poco, en la 97-98 el Compostela endosó un 2-6 al Super Depor en Riazor. Esas sin duda fueron las goleadas más notables de los santiaguistas. Lamentablemente, el club se disolvió en 2006 debido a los problemas económicos. Siempre el dinero.
Amigos Vintage, espero que os haya gustado este primer volumen. Estad muy atentos al canal porque en los próximos días publicaremos un segundo vídeo con más equipos míticos de primera división de los 80 y los 90. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y hagamos crecer esto todos juntos. Nos vemos en la próxima. Arrivederci.